Lo que les quiero decir es que a mí me toca ver cuál es el éxito que tiene el sector pecuario, quizá comparado con el sector agrícola. Yo soy agrónomo, amigo y hermano de veterinarios, pero me toca ver con mucho orgullo ver, eh, después de que los agrónomos tenemos un déficit de 20 millones de toneladas de granos tales como maíz, trigo, soya, el sector pecuario se da el lujo de abastecer y además de exportar grandes volúmenes. Eso es un éxito y lo que yo quisiera postular en esta presentación es como si fuera una autopsia. ¿Por qué? Quiero explicar que eso no es un evento espontáneo. Desde mi punto de vista tiene que ver con elementos que quisiera resaltar, sobre todo porque si estamos de acuerdo todos, porque este sistema sanitario es de todos, es del país, es un bien público, es un patrimonio nacional, pero si lo podemos reconocer en sus componentes, seguramente lo podemos proteger y asegurar éxito, incluso mayor fortaleza en el futuro. Lo primero que voy a postular es cuál es la política nacional en términos de seguridad alimentaria. Tan fácil como asegurar que en términos de FAO, 75%, al menos 75% del abasto que llega al anaquel de cualquiera de los 120 millones de consumidores mexicanos y que llegue 3 veces al día y que llegue todos los días del año, es una responsabilidad de seguridad alimentaria. Ningún país podría acercarse al 100%, 75%. El sector pecuario de México lo logra y eso es algo muy importante. Otra parte de política pública es la estabilidad. Incluso ahorita la coyuntura nos permite ver cómo a pesar de una coyuntura totalmente desfavorable, el abasto sigue, los ganaderos siguen. Vemos incluso plantas Tyson en Estados Unidos que cierran y que tiene un impacto importante en el abasto y en México. Aquí, sin mencionar nombres de empresas en particular, pero todas siguen funcionando. Hay eventualidades de COVID, pero todas siguen funcionando, ninguna ha cerrado. Y quisiera poner también muy visualmente, es muy importante que lo hagamos en el argumento que quiero hacer, que no solamente son los volúmenes, no solamente es el tonelaje, pero es la calidad. Aquí creo que todos estamos en una situación real, todos aquí somos expertos, nadie puede mirar la vista y dejar de ver que hay un 40% del abasto de productos cárnicos que todavía se hacen sin inspección federal y que significan un riesgo y que incluso generan un tema de contaminación que debemos visualizarlo porque lo tenemos que resolver. A pesar de eso, con lo que hoy producimos y se canaliza en el sistema tipo inspección federal, somos exitosos. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cuáles son los factores que afectan eso? Yo visualizo dos. Por un lado, en términos de plagas, ¿cuáles son las plagas tanto endémicas como exóticas que nos pueden vulnerar el abasto? Y para eso creo que la Dirección General de Salud Animal ha sido un valor absolutamente útil a través de décadas para que esto sea un factor atendido suficientemente bien. La parte de enfermedades que están en otro país, vacas locas, y que mueven las estructuras comerciales y que no tienen nada que ver con México. Aquí no hubo nunca costumbre de hacer uso de harinas de origen de rumiantes para alimentación animal y sin embargo tuvo un impacto comercial. Y eso es uno de los factores entonces que hay que tener en mente. Y por otro lado, la parte de contaminación de alimentos. No lo hemos visto en México, pero sí hemos visto en otros países como una presencia de la variedad hemorrágica de Escherichia coli 157
destruye mercados. Entonces lo tenemos que poner en la ecuación. Y aquí una primera reflexión que yo hago es, el médico veterinario está naturalmente formado para cuidar la sanidad de los animales. Pero sí les quiero decir que la parte de inocuidad ya se hizo fundamental. Incluso yo, si contabilizo el número de médicos veterinarios que tienen que ver con el sistema TIV y con todo el sistema de reducción de riesgos, buenas prácticas, clenbuterol, son 336 en Senacica versus 294 en la Dirección General de Salud Animal. Es más importante en términos numéricos. Y eso es una realidad. Aquí me está escuchando Mario Gorena y si yo le dijera, fíjate que vamos a reinvertir el orden y ahora le vamos a quitar fortaleza al sistema TIF, sería una gran amenaza para la economía de giros comerciales que ya están establecidos y que dan grandes satisfactores. Entonces, la otra reflexión que digo es, los veterinarios, a pesar que de origen no están formados para proteger la salud humana, en realidad, a través del tiempo así lo han hecho. Yo no quiero criticar a mis colegas de gobierno federal de la Secretaría de Salud, pero simplemente si bajo responsabilidad de ley les correspondería, en términos condicionales o hipotéticos o aspiracionales, no lo están haciendo. Y ese es un tema que históricamente le ha tocado llenar a los médicos veterinarios. Otro, y por supuesto, aquí el tema de inocuidad tiene que ver no solamente con TIF, tiene que ver cómo se manejan los insumos, cómo se manejan las vacunas, cómo somos responsables en el tema de resistencia antimicrobiana, cómo tercerizamos el trabajo de los laboratorios de diagnóstico, tanto en la parte estrictamente de agentes etiológicos que afectan el patrimonio pecuario, pero también hay muchos laboratorios que tienen que ver con la detección de contaminantes, de residuos. Y entonces todo ese componente de cuidado del patrimonio pecuario está perfectamente amarrado también con el cuidado del consumidor. En todos estos trabajos de estas 5 campañas oficiales que opera la Dirección General de Salud Animal, vemos un tema de estrategia de cómo se opera. ¿Cuál es el cómo? La siguiente, por favor. Si ustedes ven las estadísticas, ven ustedes que estrictamente en la parte de campañas sanitarias oficiales, tenemos 102 médicos veterinarios oficiales, pero tenemos 1,008 médicos veterinarios o tecnistas que, aquí voy a hacer un énfasis, con dinero que el presupuesto de egresos de la federación canaliza a Senacica y que después Senacica lo transfiere y nunca pierde la responsabilidad legal y administrativa de cómo es la efectividad de esos fondos que otorga el PEF a través de organismos auxiliares que son los comités de fomento y protección pecuaria. Tenemos 1,000 médicos veterinarios o tecnistas. Lo que quiero enfatizar es una forma cotidiana de cómo hacer salud animal en México es a través de tercerización, porque ya nunca vamos a tener un incremento de profesionales en el gobierno. La política transversal de todo el gobierno es no crecer. Afortunadamente, Senacica no ha perdido plazas, no ha sido disminuido, pero tampoco vamos a crecer. Ni lo hemos hecho en los últimos años, pero tampoco lo haremos en el futuro. Y entonces, yo mencionaba hace un momento que tenemos 5,000 médicos veterinarios en el ejercicio libre de su profesión, que trabajan para Senacica a través de cómo se les transfieren autoridades, o estos 1,000 que trabajan en campañas, como con dinero de Senacica trabajan para Senacica, aunque pues en términos de la Ley Federal del Trabajo, sus patrones son los presidentes de comités de fomento y protección pecuaria. La siguiente, por favor. Aquí verán ustedes podrán reconocer que en términos de insumos, la tercerización en
todo lo que significa la constatación, funcionamiento de los giros comerciales, todo el tema que hacemos con Infarvet, es un tema en donde hay mucha tercerización. Y entonces aquí quisiera yo resaltar que, la siguiente por favor, que todo este buen trabajo que se hace, yo postulo que es un trabajo muy profesional, a diferencia del tema de plaguicidas. Recordemos mi experiencia de agrónomo, siempre nos ponen una discusión con ambientalistas en términos de glifosato, etcétera. Y aquí no, aquí el tema de uso de antibióticos, de vacunas, siempre está respetado, nunca está a debate público. Y esto tiene que ver con un buen trabajo y mucho de tercerización. De aquí la palabra que quiero resaltar es que el cómo ser efectivo por parte del sector oficial es y ha sido la tercerización. La siguiente, por favor. Voy a ver las cifras. Vean ustedes estas cifras, cómo hemos tercerizado en unidades de producción, en establecimientos, en industria, en comercio y en movilización. Son en números redondos 5,000 médicos veterinarios, que ya sea como médico veterinario responsable autorizado, que son figuras de la ley de salud animal, o de tercer especialista autorizado, son una extensión, son una especie de notario que trabajan para este sistema y le responde legalmente tanto a su cliente, pero también a la autoridad. La siguiente, por favor. Entonces yo quisiera privilegiar la visión sobre esto, porque a futuro, si lo manejamos bien, va a ser la forma de ir creciendo sin perder control, porque el tema regulatorio se puede erosionar fácilmente. La siguiente, por favor. Otra reflexión que yo diría, ya fue mencionado, pero creo que es fundamental construirlo estructuralmente. El concepto de una salud en donde reconocemos que hay un continuum entre salud pública, salud humana, pero también medicina veterinaria. Y ese ejemplo maravilloso de Pasteur aspirando a ser veterinario habla desde hace más de un siglo, en donde realmente establecer límites entre ambos no se puede. Ahora simplemente con COVID estamos hablando de un origen zootécnico prácticamente para algo que impacta toda la salud humana. Entonces, no podemos ya separar estas dos áreas, y yo estoy trabajando con el doctor Gay en cómo, en vez de ser una idea simplemente enunciada, que sea parte de la estructura, hemos estado ya hablando con la Secretaría de Salud para que la interfase entre la Autoridad de Salud Pública y la Autoridad Veterinaria no tenga lagunas y seamos eficientes. Pero creo que esto a futuro nos va a dar mucho de las soluciones que vamos a estar necesitando. La siguiente, por favor. En la parte de diagnóstico, también en el giro de tercerización, yo quisiera resaltar aquí en la parte inferior de lo que está resaltado en negritas. Vean ustedes cómo el tema de residuos tóxicos es un tema central. No, el sistema TIF no podría exportar si no cumpliéramos con un monitoreo perfectamente establecido en parámetros ante países exportadores, porque sin esto no podríamos nosotros dar constancia de que el trabajo veterinario se hizo profesionalmente y siempre atendiendo las prioridades de salud pública, pero tampoco podríamos entonces ser buenos importadores si no sabemos qué manejo de residuos es que se hacen en aquellos cortes o algunos giros pecuarios que sí importamos. Entonces, vean ustedes cómo el tema salud humana y medicina veterinaria se convierte en algo continuo. La siguiente, por favor. En la parte de resistencia antimicrobiana, con orgullo yo les digo que el laboratorio, el SENASA en Tecámac, es un laboratorio ya reconocido por la FAO como un laboratorio de referencia mundial. Entonces, no es una aseveración académica. La Dirección de Salud Animal de Senacica es un referente hemisférico para un tema tan importante, en donde quizá la medicina veterinaria no sea
la causante de la mayor preocupación, pero somos parte de la ecuación y lo estamos tomando con la mayor responsabilidad. La siguiente, por favor. En la parte aquí es donde creo que tenemos las fortalezas. La letra no está muy pequeña, pero no está muy legible. La voy a leer, pero quiero resaltar cuáles son las fortalezas actuales de la Dirección de Salud Animal. Yo presumo mucho que el señor secretario Víctor Villalobos haya tomado la decisión de haber elegido como líder de la salud animal en México al doctor Juan Gay, porque él es una referencia académica y él es una referencia de hacer las cosas, no solamente enseñar, pero también vivir y también ahora ya su apariencia de cabello ya la vemos más rejuvenecido, pero él tiene el cabello blanco igual que yo porque vivimos estas presiones tan fuertes y él es un líder de enfermedades exóticas a través de muchas generaciones, ahora conduciendo el tema en donde vemos que 60% de los agentes causales de enfermedades de humanos son de origen animal. 75% de las enfermedades animales emergentes pueden transmitirse a los humanos y esto a través de CPA pues tenemos una fortaleza. Creo que Roberto Navarro ha imprimido una energía muy importante a la par con el doctor Juan Gay, que nos da una fortaleza muy importante. Yo veo cómo otros países miran este trabajo de vigilancia, el CIBE, toda la parte epidemiológica bien manejada, bien transparente, bien creíble en otros países, que yo lo quiero resaltar como una piedra angular de lo que hoy por hoy es salud animal y que lo ha sido a través de varias décadas. La siguiente, por favor. Esto es también en la parte de exóticas, en todo lo que es las otras obligaciones, que es la notificación. Aquí la transparencia con la que manejemos esto y que siempre seamos creíbles, es que nunca vamos a tener excepciones, nunca vamos a vivir de verdades convenientes. Siempre el tema de capacitación, acabemos de hacer un simulacro de fiebre porcina africana, peste porcina africana, muy exitoso, que tiene ya una memoria que dice cuáles son las fortalezas, cuáles son los temas que nos dejan lecciones que deben ser robustecidos. Entonces, Salud Animal realmente es un patrimonio, es una organización que debemos cuidar todos, la academia, la federación, por supuesto el gobierno, eso en primera persona, pero es un sistema. Pero aquí, señor presidente Cházaro, el sistema es de ustedes y ustedes, ya sea en el giro Heriberto Hernández, ya sea en el giro Mario Gorena, ya sea en el giro UNAM, pero esto es de todos y todos lo tenemos que defender. No, esto no es del gobierno. El gobierno lo único que hace es tomar liderazgo, tomar la mayor responsabilidad, pero la ecuación nunca la podríamos construir independientemente. La siguiente, por favor. Es simplemente los planes de emergencia, como el que ya ejemplifiqué, la fortaleza del DINESA, la fortaleza de nuestros laboratorios, en donde creo que también el doctor Gay ha sido un referente a través de muchos años. Y hoy por hoy tenemos entonces a un solo animal fuerte. La siguiente, por favor. Pero quisiera llamar a la atención que hay tareas pendientes. Que yo tenga conocimiento, doctor Francisco Suárez, no tenemos la fortaleza que tenemos para vigilancia, para diagnóstico que tenemos en los giros tradicionales como bovinos, como porcinos, como aves, como cerdos, no la tenemos para camarones, no la tenemos para peces. Y la deberíamos de tener. Por ahí hay un giro alimentario y estamos hablando de seguridad alimentaria muy importante y los principios no son en nada diferentes. Pero hoy por hoy este terreno lo han ocupado más los oceanógrafos y se los alabamos y lo han hecho muy bien. Pero yo invito a que el veterinario, así como ha tomado el tema de inocuidad en todos los giros que ya ejemplifiqué, también deberíamos reconocer esto como una debilidad
que probablemente los médicos veterinarios quisieran cubrir y ser igual de fuertes en la parte de vigilancia, de diagnóstico, de programas, de simulacros, en estos otros temas que con la costa que tenemos, con los recursos acuícolas que tenemos, deberían ser mucho más desarrollados. La siguiente, por favor. Entonces, aquí la otra reflexión que quiero hacer es, tenemos un sistema de inspección internacional. Aquí tenemos 1,200 inspectores en todos estos puntos internacionales. Ojalá no me escuche aquí COFEPRIS o la Secretaría de Salud, pero tenemos 1,200 y COFEPRIS no tiene nadie. En la lógica general se ha convertido en la práctica más importante que no entren las enfermedades que tienen un impacto sobre el patrimonio pecuario. Y yo diría, bueno, a lo mejor igual deberíamos tener una estructura que también cuide la calidad que tiene que ver con los productos que van directo al consumo humano. Y eso le corresponde a la Secretaría de Salud. Entonces, yo diría, históricamente, la Secretaría de Agricultura ha sabido construir este activo y hay que valorarlo. Siempre lo criticamos mucho y hablamos algunas leyendas urbanas de mal desempeño. Yo defiendo que eso ha cambiado, pero lejos de criticarlo, más bien deberíamos corregir, pero valorar lo que significa, porque hay otras secretarías que igual deberían tener un sistema como este y no lo tienen. Los invito a que lo valoremos, lo defendamos, lo perfeccionemos. La siguiente, por favor. Y bueno, quizá nomás un comentario que tiene que ver con la transferencia anterior sin que tengamos que pasar. Les quiero decir que hemos tenido 19 incidentes de médicos veterinarios COVID en ese trabajo de inspección que no se puede hacer desde home office. Y uno de ellos perdió la vida. Los otros están diagnosticados como positivos, pero muestra que el trabajo de esa inspección internacional, a pesar de estos riesgos, no se detiene y que tiene costos. Y es otro de los elementos que habría que resaltar como contribuciones de los médicos veterinarios. Hay otro tema que yo quisiera resaltar, movilización. Yo no me siento muy satisfecho con el tema movilización. SINIGA, lo he hablado incluso en días recientes con el señor Osvaldo Cházaro. Tenemos que cambiar la lógica, la reingeniería del SINIGA y ya tengo el mandato y los recursos para hacerlo a través del año a partir de 2021, sin querer denigrar o criticar cómo ha funcionado, cómo nació SINIGA, pero simplemente por decir, aquí hay una tarea pendiente. Esta es la última transparencia, a lo mejor si me ayudan en poner la portada, porque ahora, con los elementos que quise llamar a su atención, quiero hacer como una especie de conclusión, si ustedes me permiten, que son los temas en donde todos, yo los invito a que todos podamos identificarlos sobre qué ha sido parte del éxito del sector pecuario para que hoy por hoy sea quien abastece los alimentos a pesar de crisis, sea exitoso en la parte de aprovechamiento de oportunidades de comercio internacional. Entonces, yo diría, es una lógica de haber cuidado bien todo el giro alimentario que es responsabilidad gubernamental, tanto el volumen, pero también la calidad, todo el tema de inocuidad. ¿Cómo hemos ido tercerizando y cómo lo hemos hecho bien? A lo mejor tenemos lagunas de control en cómo se hacen las pruebas de tuberculosis, pero eso es corregible. Pero, y aquí es donde le hablo al corazón a quienes me están escuchando como parte de la academia, como parte de la federación, de las asociaciones y colegios. Ustedes deberían ser la beta de la prestación de servicios. El gobierno ya no tiene que ofrecer servicios directos. Deberíamos, pero depende que ustedes como veterinarios independientes quieran tomar esa responsabilidad. El gobierno nomás debería supervisar, no hacer trabajo operativo, y todo ese trabajo en robustecimiento del gremio debería ser ejercido por los médicos veterinarios en ejercicio libre
de su profesión. Debemos entonces valorar esa figura, digo yo. Debemos robustecer a salud animal. Estamos haciendo ahorita con el doctor Gay el ejercicio de planeación estratégica que nos diga en dónde están las lagunas, las debilidades que tienen que ser robustecidas, y la sabiduría de ustedes es fundamental para que a lo mejor la ceguera de taller que tenemos al interior de gobierno, ustedes la puedan compensar y que nos ayuden a rediseñar un sistema exitoso. Y en la parte histórica de cómo se ha hecho esa vinculación ciencia, cuando vemos el nombre de la doctora Aline aquí mencionado en estos 50 años de la revista, pues yo veo que las enseñanzas de personajes de ese calibre, pero por supuesto no es único, siempre están acompañando a cómo se toman las decisiones de sanidad vegetal. Es una especie de tercerización. Somos humildes en Senacica, no somos dueños de la verdad. Lo único que podemos hacer en Senacica es atender, reaccionar. No tenemos tiempo de leer journals, no tenemos tiempo de atender congresos, no tenemos tiempo de andar haciendo publicaciones, pero si ese binomio ciencia-operación se logra, seguramente todos podremos tener mejores resultados conjuntos. De tal manera que desde mi punto de vista, esos factores de tercerización, de vinculación con la ciencia, de privilegiar el histórico, de transparencia, son los que tenemos que tener muy claro. Y entonces volvemos al título de esta presentación, que con esa no empecé al inicio de estos minutos, pero es importancia del médico veterinario zootecnista en la seguridad alimentaria nacional. ¿Cuál es la importancia? Absoluta. Ya sea que trabaje dentro del sector oficial, o en el científico, o en el de servicios, o en el estrictamente de producción. Entonces, por esas razones es que yo los felicito y les agradezco que sean exitosos en que cuidemos, yo pongo una analogía, cuidemos el abasto. Yo creo que aquí todos somos padres de familia, y cuando decimos la seguridad alimentaria a mi familia, que a mi familia le lleguen los alimentos 3 veces al día, todos los días del año, es un gran compromiso. A veces se pierde el negocio, a veces se pierde el salario, y eso es un compromiso, pero la responsabilidad de atender el abasto de 120 millones de usuarios de alimentos, ya el doctor Telles nos lo había ejemplificado en sus propios términos, y sobre ellos quiero yo referir, es una gran responsabilidad, y lo han hecho muy bien. Y lo agradezco y lo felicito, y Senacica está depositando la confianza en ustedes para que, si el éxito que se ha logrado yo lo puedo sostener, lo puedo ejemplificar. De hecho, quiero transformar esta presentación en un artículo, un poquito de divulgación científica, para que sea una plataforma y que sepamos a futuro en dónde todavía tenemos que hacer, como lo que les mencionaba de la sanidad acuícola, de la trazabilidad, y que al siguiente año estemos hablando de que ya podemos identificar esos temas débiles y que ya los estamos construyendo y robusteciendo. Señor presidente Palafox, creo que esos son los temas que yo puedo contribuir, y le agradezco esta oportunidad. Muchas gracias.